Mi computador de 3 meses está en el taller por un problema con la batería, así que estoy trabajando con esto. Así que voy a hacer trampa hoy día. Y hoy día en la mañana tuvimos una charla súper interesante de la AMDD sobre la burbuja mediática junto con Néstor Leal, que hace varios capítulos atrás en el podcast también fue tema, esta vez convertido en una charla, una presentación súper interesante, con preguntas también súper interesantes, así que hoy día hago trampa y el capítulo de hoy es esta charla de la mañana. Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos nuevamente. Aquí nos volvemos a encontrar, como nos hemos encontrado desde hace ya varios meses. Estamos en este ciclo de webinar que partió el 15 de julio, donde hemos abordado temas tremendamente interesantes con el fin y el propósito permanente de la AMD de aportar y de entregar muy buenos contenidos y muy buenas experiencias a la industria del marketing y de las comunicaciones. Hemos ido abordando temas súper interesantes como ha sido consumo responsable, despertar de la conciencia, muchos trabajos, yo mi jefe, educación digital, etcétera. Y hoy día estamos en nuestro séptimo webinar de todos los días martes, que partimos a las 9:30. Y hoy día tenemos unos grandes invitados. Así es que los voy a dejar prontamente con Sergio Gajardo, que es el director de la AMD, presidente del Comité de Innovación y Tecnología, además muy activo y muy gestor de este webinar. Y los voy a dejar con dos tremendos invitados que tenemos hoy día. Cristian León, que no le gusta que le digamos Cristian, nuestro Rita, fundador de una agencia integral, Ritalin también, y nuestro amigo Néstor Leal, marketing puro de Accenture y además director de la AME. Así que con estos invitados creo que tendremos una tremenda experiencia, una muy linda y una muy buena conversación. Así que solo decirle que lo hacen muy bien en esta hora y media que vamos a estar acá y los dejo con nuestro querido amigo Sergio. Muchas gracias, Marlene, por la invitación, por la invitación y por la presentación. Realmente para mí es un honor presentar a dos personas a las cuales estimo y admiro mucho, a Cristian León, mi amigo Ritalin, y a Néstor Humberto Leal, gerente de marketing de Accenture. Vamos a hablar de un tema tremendamente importante. Temas que partieron siendo una prospección a lo que venía el año 2020 y que a partir de unos meses terminó siendo un tremendo desafío. Y dejo en un tema que se llama burbuja mediática a estos dos grandes amigos. Les voy a dejar la pantalla en 2 segundos más porque quiero dar unas pequeñas indicaciones. Uno, les pido a todos, por favor, apagar su cámara durante la presentación. 20 minutos antes del término de esta vamos a volver a prenderlas para hacer las preguntas necesarias que van a ser a través del chat. Y para ir soltando los dedos, voy a hacer una pregunta que me la contesten por chat. Uno, ¿han escuchado alguna vez de la burbuja mediática? Vamos contestando ahí por el chat y vemos qué va pasando. Y yo solamente para soltar los dedos. Dos, y último, agradecer a Congress Pro, que es el encargado y el responsable de la transmisión de este webinar. Así que muchas gracias, Congress Pro. Bienvenido a todos, a mis alumnos de la Universidad Finisterra también que están presentes, así que muy bienvenido. Ritalin, Néstor Leal, les dejo la pantalla. Yo apago ahora mi micrófono para dejarle a ustedes 100% la pantalla y escuchar este tema que realmente va a ser más que una tendencia, un desafío que hay que adquirir. Así que muchas gracias y vamos. Excelente. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias, Gracias. Marlene. Muchas gracias, MDB. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y claro, lo que hablaba Sergio es muy cierto. Nosotros cuando comenzamos este ciclo de temas de innovación, de lo que se venía el 2020, pre-pandemia por lo demás, no nos dimos cuenta y no sabíamos lo fuerte que iba a ser, lo terrible que iba a ser en muchos casos, y cómo esta tendencia, que para muchos yo sé que no es muy conocida, se ha vuelto hoy día parte de la Matrix. ¿Ya? Así que, Néstor, te pido, Néstor tiene la presentación, yo estoy con mi tablet, de ahí les cuento el tema que tengo. Ahí tenemos a don Néstor Steve Jobs Leal. Oye, mucho gusto, muchas gracias a todos.
Un orgullo poder estar contigo, querido Rita, tantos años en el círculo y hoy día, mira, nos vemos juntos haciendo una presentación de un tema que en rigor es tan importante, lo van a ver, de hecho que es muy importante. Un detalle súper importante, en esta presentación con Néstor usamos muchos videos del documental de Cambridge Analytica de Netflix, que obviamente por temas de copyright no puedo subir acá, pero échenle una mirada, véanlo porque es alucinante y es parte de esta presentación. En estricto rigor, la burbuja mediática significa toda esa serie de algoritmos o el machine learning que hoy día están de moda. Los sistemas van poco a poco entendiéndonos, sabiendo nuestros gustos. Ustedes lo ven con Spotify, con el descubrimiento semanal, que parece medio mágico, lo que pasa con Netflix, lo que pasa con Amazon, y lo que empieza a pasar con cada uno de nuestro aparato, de nuestra tecnología, que empiezan poco a poco a entendernos. O sea, y por un lado, esto tiene algo que es muy bueno, que la interfaz, la mejora y la usabilidad de cada una de las cosas que hacemos funciona cada vez mejor. El sistema nos empieza a conocer, nuestros computadores nos empiezan a reconocer, todos los sistemas con los que trabajamos empiezan a entender cuáles son nuestros gustos, qué es lo que nos gusta ver, qué es lo que nos gusta escuchar, y eso por un lado está buenísimo. Sí, claro. Eso claramente para la usabilidad está muy bueno. Claro, para usabilidad y bueno, y también para la gente, ¿no? La gente se beneficia de esto un poquito, ¿no, Cristian? Exacto, claro. Tú cuando empiezas como a pasarle tu control a un sistema que te conoce, que va aprendiendo de ti, por supuesto que tiene una experiencia cada vez mejor, como le dicen en usabilidad, con menos roces. O sea, el sistema mágicamente empieza a aprender de ti y empieza a entender que, oye, esto mejor lo dejo andar solo. De hecho, pasa con los autos de Tesla, que todavía Tesla dice, oye, por favor, manejen todavía, si no está perfecto, pues la gente se echa para atrás y confía en el sistema. Bueno, la burbuja mediática es un poco lo mismo, que por el lado bueno nos está cada vez mostrando más que el sistema aprende de nosotros y es cada vez mejor hacia nosotros. Tenemos una experiencia cada vez menos, con menos roces. Oye, y eso en el mundo empresarial también está en tendencia. De hecho, te voy a mostrar algunos numeritos que estuve sacando sobre todo un estudio que hizo Accenture hace un tiempo. Y mira estos datos que son relevantes. Primero, el 80% de los consumidores a nivel mundial están dispuestos a compartir datos para recibir productos o servicios, perdón, más personalizados. Eso ya te dice que justamente lo que tú decías antes, de esta comodidad de vida en la cual la personalización te entrega cosas muy entretenidas, desde, como tú bien dijiste, la música del Spotify o las series en Netflix recomendadas a ti, etcétera, hace que la gente, como dice este estudio, que el 80% está dispuesto a entregar esos datos, ¿vale? Por otra parte, el 70% en términos de contenido, ¿cierto? Le gustaría tener más contenido personalizado también. O sea, estamos viendo esa tendencia de la personalización como algo relevante, a la gente le gusta esto, ¿ya? Y si lo vemos desde el punto de vista más empresarial, los CMO también están muy conscientes de eso, están afirmando que va a haber en estos próximos años, y ya está sucediendo, lo estamos viendo con esta aceleración del COVID, un cambio fundamental, tanto en la analítica como en el tema digital, como en el tema mobile, va a ser un tema de tendencia en los próximos años, ¿vale? Entonces, Excelente. ¿qué pasa con el tema de lo malo acá, Rita? Claro, porque ese es el tema. Por el lado bueno, uno se da cuenta que los sistemas y el machine learning y la inteligencia artificial en general está haciendo que nuestra vida sea cada vez mejor, cada vez más grata, cada vez más mágica. El lado oscuro de todo esto, y la razón de esta charla por lo demás, es que poco a poco también nos empezamos a meter en esta burbuja, en este silo, donde no nos estamos dando cuenta de que estamos viendo cada vez más las cosas que queremos ver, y ojo con eso, estamos empezando a dejar de ver, y simplemente ya no lo vemos más, las cosas que no queremos ver. O sea, empezamos a enclaustrarnos en un mundo en que vemos solamente lo que queremos ver, escuchamos solamente lo que queremos escuchar, leemos solamente lo que queremos leer. Y eso, por un lado, está muy heavy. Lo hablábamos ayer con Rita. Qué bueno que fue, tal vez, que se haya destapado esto antes de, tal vez, la pandemia. ¿Por qué lo digo así? Porque Cambridge Analytica, lo que pasó con Cambridge Analytica y que se descubrió este tema, fue un punch, lo hablábamos ayer con Rita. Qué bueno que fue, tal vez, que se haya destapado esto antes de, tal vez, la pandemia. ¿Por qué lo digo así? Porque Cambridge Analytica, lo que pasó con Cambridge Analytica y que se descubrió este tema,
fue un punch y un empuje muy fuerte a la preocupación de la privacidad de datos en general, ¿ya? Después de eso vamos a hablar con Sergio también y comentar lo que hace la MDD particularmente con este tema de la protección de datos y el código de ética, etc. Pero bueno, volviendo al punto, Cambridge Analytica lo que hacía en rigor era algo extraordinario en términos de tecnología, ¿ya? Muy poco ético, de todas maneras, pero lo que hizo fue algo que en verdad rompió los paradigmas un poco del versus estoy súper cómodo con entregar mis datos, pero no entendía bien al parecer que me estaban tal vez manipulando. Eso lo vamos a conversar un poquito más adelante. Heavy, es como ver una película de James Bond, como que el malo ganó, así como impresionante. Fíjense que hablan de 4.000 a 5.000 data points, que hablan de hacer 10 campañas de gobierno al año. Eso es lo que hacía Cambridge Analytica y eso es lo que descubrimos, y porque la prensa lo descubrió, salió a la luz, pero ¿cuántas cosas pasan hoy día que siguen parecidas? Lo que pasó con Trump es parte de Cambridge Analytica, lo que está pasando con el Brexit, que mucha gente se pega en la pared porque no puede creer que tomaron la decisión justamente porque tú ves los datos. Mucha gente que estaba en contra de que los portugueses estuvieran en Gran Bretaña pensaron que al hacer el Brexit iban a sacar los portugueses de su país, pero no se dieron cuenta los giles de que salieron ellos de Europa. O sea, de verdad que una cosa es la retórica y otra cosa es cómo manejar los datos de manera tan profunda, y eso es muy heavy. De hecho, en el siguiente slide, si tú lo compartís, Néstor, hay un dato que salió hace poquito que habla también de, por ejemplo, cómo los ingenieros de Google están revelando que hay una serie de patrones y de prejuicios en las búsquedas de Google, que Google asume y presume que tú eres hombre o mujer, negro o blanco por las preguntas que estás haciendo. O sea, incluso en ese sentido, toda la información que uno está dando, todas las cosas que tú estás entregando para tener una mejor información de vuelta, se están convirtiendo también en esta prisión transparente que se llama la burbuja mediática. Tal cual. Y una cosa más heavy todavía, si tú, mira, Néstor, por favor, en el siguiente, si tú ves lo que está pasando hoy día, ustedes pueden decir que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. El hecho de que hoy día toda la industria periodística esté mutando hacia el broadcasting, hacia Internet, está haciendo algo que también es bien terrible para nosotros como parte de esta burbuja invisible, que quiere decir que todas las noticias, todos los diarios de papel, todo el reportaje que se toma el tiempo para revisar y para chequear las fuentes, eso no existe mucho en Internet. Tú no tienes tiempo de chequear, tú no tienes tiempo de revisar tu fuente realmente. Y lo que está pasando hoy día es que cada vez más nos estamos yendo hacia ese tipo de periodismo, mucho más inmediato, mucho más rápido y mucho menos fiable también. Y ahí entra todo el tema de las fake news. Y eso también se vuelve algo súper nefasto cuando empezamos a ver que esta maravilla en la que estamos echados para atrás, siendo conducido por un sistema, en realidad también nos está cegando cada vez más. Claro, y a eso sumémosle ahora el COVID. ¿Qué pasa con eso, Rita? ¿Qué pasa hoy día que estamos más encerrados, que tenemos, si antes estábamos, no sé en los casos de los demás, 12 horas trabajando, y estáis muy metido, tecnologizado, hiperconectado y todo? Bueno, hoy día está pasando que estamos dentro de un mundo en el cual todo es digital, ¿o no? Es que ese es el tema. Tú hasta hace un par de meses igual podías conversar en la calle con el taxista o con la señora que le compráis el diario o con alguien en el camino de la oficina. Gente que a lo mejor no son tus amigos, no los estás eligiendo, pero son parte de tu vida normal, son parte de este espectro maravilloso de la vida normal. Hoy día lo que está pasando, y por los últimos 4 o 5 meses, cada cosa que hacemos, cada cosa que estamos haciendo, desde trabajar, estudiar, ver noticias, hacer networking, incluso dicen que hacen happy hour por ahí, no sé, no me consta, que así se hacen happy hour por Zoom. Todo lo que estamos haciendo, absolutamente todo está pasando por este filtro, por esta pantalla maravillosa por un lado, pero tan terrible por otro lado, que poco a poco nos empieza a cerrar mucho más en una vida que ya es básicamente 24/7 digital. Seguro, y a eso sumémosle también otra cosa, ¿no? Bueno, de ahí viene también un poco el tema de lo que empezó a pasar. Nosotros tuvimos también una precuela terrible con el 18 de octubre, cuando realmente te das cuenta que Chile está tan polarizado, estamos viviendo en burbujas tan cerradas y tan gruesas, pero tan invisibles también, que empieza a pasar este tema que se convierte el 18 de octubre en este estallido social. En un país también, recordemos que, no sé, el 80% de los CEOs en Chile salen de 3 o 4 colegios. O sea, ahí también estamos hablando de unas burbujas sociales inherente a Chile y que hoy día por el tema tecnológico se vuelven cada vez más cerradas. Y empieza a darte cuenta cómo, y ustedes a lo mejor tienen también esa visión, espero que la compartan, de que si bien todos estamos tratando de estar en el centro, de entender
un poquito de uno y un poquito de otro, hay muchas posturas cada vez más polarizadas. O sea, la gente que opina que hay gente que opina que todos los del otro lado son unos fachos, todos los del otro lado son unos comunistas. Estamos empezando a polarizar las opiniones simplemente porque los sistemas nos empiezan a dar más en el gusto de lo que estamos opinando. Entonces, cuando tú ves una persona que piensa distinto a ti, tú dices, ah, ese es uno de los 5 o 6 pelotudos que está en contra de lo que todo el mundo está pensando, porque la burbuja mediática te hace sentir, te hace pensar que todos piensan como tú. Entonces, claro, uno se vuelve cada vez menos, cada vez más reactivo a la gente que opina distinto, porque tú dices, ese es el 1% de la gente, cuando no es así. Exactamente. ¿Y qué pasa después con más encima si nos viene un proceso electoral? ¿Cómo lo ves tú ahí? Es que eso es lo más terrible, creo yo, porque el hecho de que estemos todos absolutamente metidos en este mundo en que pensamos que todos creen como nosotros, bueno, fue lo que pasó con Trump. Todos están súper tranquilos porque decían que iba a ganar Trump, es un payaso, no puede ganar. Pero mientras tanto, Cambridge Analytica estaba agarrando a todos los rednecks, toda la gente que quería tener armas en su casa, toda la gente racista, y ganaron finalmente. O sea, eso es lo terrible que puede empezar a pasar. Como están manejándote con los datos y como te están manejando básicamente como la data, o sea, como tú te comportas, hay un dicho que es muy antiguo que usan siempre los historiadores, que dicen, la historia los escriben los vencedores. Hoy día eso cambió. Hoy día lo que se está diciendo y lo que todos estamos entendiendo es que la realidad las están escribiendo los más poderosos. La gente que tiene la capacidad de hacerte un plan de medios, de entender tus datos, de guiarte hacia un lugar que, de nuevo, es absolutamente invisible, es una burbuja. Exactamente. Bueno, y en base a eso hay repercusiones, ¿o no? ¿Cuáles son esas repercusiones? Exacto, mira, yo creo que hay 3 cosas fundamentales, o sea, hay 4 cosas fundamentales. La primera es que perdón, sí, dale, tú no pasas adelante. La primera es que empezamos a sobreestimar la validez de nuestras perspectivas. Al ver solamente nuestra perspectiva reflejada en todo, porque de nuevo, el machine learning lo que está haciendo es hacernos ver lo que queremos ver, y lo que nosotros queremos ver es nuestro reflejo y decir, ah, mira, todos piensan como yo, qué maravilloso. Segundo, que también es muy terrible, al no ver otras opiniones, al no ver a las otras personas, ya no hay un debate. O sea, estamos pensando que todos piensan como nosotros, ya no hay un debate de la segunda mirada. Al no haber debate, y esto es lo más terrible, que justamente la contracultura de la que veníamos hasta hace poco iba por el lado de la diversidad, empieza a desaparecer la diversidad. Y eso es clave para la política, para la industria creativa, para el mundo en general, el hecho de poder tener una mirada distinta a la tuya. Pero lo más terrible, creo yo, y el cuarto punto, es que al haber una burbuja mediática tan importante y tan grande, dejamos de ver a los otros y dejamos de sentir empatía. Y eso no hemos dado cuenta, y de hecho, me parece que con Néstor le hemos hablado mucho, con todos los que están acá le hemos hablado mucho en nuestro podcast, en charlas también, de cómo la empatía como motor de marketing hoy día, como motor de la vida en general, se ha visto muy mermada con esto de la burbuja mediática, cuando tú no ves lo que está pasando con la otra gente. Yo hablaba ayer con Néstor el ejemplo de cuando uno anda en auto. Yo ando en auto hace mucho tiempo porque vivo lejos, no tengo la posibilidad, ojalá pudiera, de usar el transporte público, y eso hace que en mi vida yo vea el tag, vea la benzina, vea los autos, y no me acuerdo, no lo tengo en mi radar, y no lo veo en mis medios, todo el tema que pasa con el transporte público. Entonces, empieza a pasar que cada vez más nos convertimos en este ser cerrado, de una sola mirada, que no se puede poner, y no es que no queramos, no nos podemos poner los zapatos de los demás porque no los vemos. Es muy fuerte lo que tú decís, muy cierto, Rita. Justamente cuando tú tienes esa burbuja, te empiezas a perder de cosas, y sobre todo cuando estamos nosotros trabajando en nuestro territorio que tiene que ver con los usuarios, con las personas particularmente, cómo tú puedes conectar con esas personas. Si tú obviamente tienes una burbuja mediática, tal vez te estés perdiendo de cosas que son totalmente relevantes, y por ende tal vez te puedan estar hasta manipulando. Y esa es la gran pregunta al final. Vamos, ¿estamos siendo manipulados o no? Qué fuerte es esa pregunta, entendiendo que, en resumen, nosotros entregamos nuestros datos para tener estos beneficios, ¿cierto?, de la personalización, pero por otro lado tenemos que tener una conducta ética, tanto nosotros como profesionales de las comunicaciones, como también las personas, para justamente no caer en esa burbuja. Y esto es un poquito lo que pasa con Matrix, una de las películas favoritas de la vida, y parte de la cultura pop hoy día. Es como Neo cuando Morpheus le muestra las 2 pastillas a Neo. O sea, tenemos la opción de seguir en esta pastilla azul y seguir como que todo pasa como siempre, y seguir en esta burbuja maravillosa, porque no digo que no, de que el sistema te reconozca perfectamente, y Siri te levante la hora exacta, y que Waze sepa dónde tú vas y dónde tú vuelves, porque eso también te conviene para que no tengas que apretar un botón sin que Waze ya te diga cuántos kilómetros van a hacer y cuánto te va a demorar.
pero hay un mundo muy terrible también que tiene que ver con abrir los ojos y darse cuenta de que tenemos que hacer algo al respecto. Y tomarse la pastilla roja y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Y como siempre me gusta hacer a mí, siempre me gusta dejarle a usted algún dato, quisimos traer 3 tips, sé que hay más, pero por lo menos 3 tips fundamentales para realmente poder tomar esta pastilla roja y poder despertar un poquito esta burbuja mediática. El primero de ellos, y ojo, son todos difíciles, yo no digo que no, el primero de ellos, y pasa sobre todo en Twitter, inténtalo, trata de no borrar de tu timeline, de tus seguidores, a la gente que piensa distinto a ti. Es súper difícil hacerlo, pero si tú lo haces, te voy a contar lo que pasa al revés. Si tú lo haces, vas a empezar efectivamente a odiar a las personas que piensan distinto a ti. Vas a dejar de tener esa mirada. A mí me ha pasado, y lo traía a hablar con Sergio también, que también tiene hijos adolescentes, cuando de repente mi hijo sin querer, o con querer, no sé, usa mi Spotify y pone canciones que son de él, yo de repente me encuentro escuchando cosas que me encantaron y que no tenía en mi radar, porque claramente yo no estaba pensando en ese tipo de música. Cuando tú escuchas y tú decís, yo odio el reggaetón, por decir un ejemplo, y bueno, odio el reggaetón, pero cuando de repente alguien pone una música que no es lo que te gusta, pero te das cuenta que hay canciones que no se te hubiera ocurrido escuchar, pero que te refrescan un poco el oído, es porque sin querer estás saliendo de la burbuja mediática. Entonces, tratemos de evitar sacar de nuestro ecosistema, de nuestros seguidores, de nuestro timeline, a la gente que piensa distinto a ti. El segundo tip, un poco por ese mismo lado, el segundo tip tiene que ver con buscar activamente, y quiere decir, o sea, activamente, no es solamente, ok, que venga, sino que buscar a las personas, buscar a gente con creencias distintas, tratar de entender por qué esta persona piensa lo que yo no pienso. Si yo quiero votar apruebo, ¿por qué el otro quiere votar rechazo? Si yo quiero votar rechazo, ¿por qué el otro quiere votar apruebo? Entender por qué están en esa opinión, por qué ellos piensan así. Eso es una parte fundamental de la empatía, pero hoy día tenemos que hacerlo activamente. Y el tercero tiene que ver justamente también con ser capaz de educarse, de leer libros contrarios a tus creencias, de buscar en YouTube canales distintos a lo que tú piensas. Y siempre pongo el mismo ejemplo de escuchar un poco a ese tío loco que habla tontera, al tío facho o al tío comunista, y tratar de entender también un poquito y cerrar los ojos y respirar profundo, pero tratar de entender esa mirada que ellos tienen. Yo estoy muy de acuerdo y sobre todo en informarse. Creo que la información, el poder consumir contenido que no solamente es lo que a ti te gusta, y como tú bien dices, buscar otras opiniones es clave para justamente un poco ampliar o separarse de esa burbuja en la cual uno vive y que efectivamente tiene sus beneficios, pero con este tipo de tips en general lo que podemos hacer es un poco ampliarlo y tal vez en cierta forma romper esa barrera de esa burbuja. Eso, señores, empecemos el debate, conversemos. Adelante, Sergio. Ahora por los micrófonos. Democracia. Claro. Eso, esto es un tema súper interesante, parece que hay mucho que debatir, hay mucho que decir, pero lo primero es darse cuenta que está. Este es un tremendo temazo. Tenía el micrófono apagado recién. Siento que el mundo nos está llenando de oportunidades, pero se nos está llenando de desafíos, y esto, ya que los datos son un desafío, esto es un tremendo desafío para todos los que trabajamos en el área del marketing, en el área de las comunicaciones, y voy a partir con una pregunta que habló Rita y habló Néstor, que habla sobre la empatía. Sobre la empatía como motor de marketing. Es una frase y una palabra súper manoseada, pero poco utilizada. Exacto. Más que utilizada, poco asumida. ¿Soy realmente empático con mi entorno, con lo que está pasando? Partamos con esa pregunta. Dale, Rita. Sí, mira, de hecho a mí me gusta mucho el tema, me apasiona, para mí el tema de la empatía y de la burbuja mediática han sido como mis grandes temas en los últimos meses, de hecho tengo un par de capítulos del podcast al respecto. Yo creo que hoy día el problema fundamental que no hemos visto reflejado con las compañías, con las marcas, con el e-commerce, con estos hashtags, compañía X no responde, es la empatía. La empatía hoy día, efectivamente, como dices tú, Sergio, debería ser el motor del marketing, entender a la otra persona y entender cuáles son sus problemas y en base a eso crear nuestros productos, cambiar nuestros productos, mejorar nuestros productos y nuestra capacidad de verlos está mermada por esta tecnología que también, irónicamente, nos hace tan bien. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que pasa, yo lo he comentado muchas veces, cuando la AFC, por ejemplo, decide cerrar el call center y hacer que la gente tome
esté horas y horas esperando en la calle en vez de hacer algo online. Cuando todos los retails, quitan su call center porque están con muchas llamadas, en vez de reforzar su call center porque están con muchas llamadas, nos estamos dando cuenta que efectivamente hay un tema que es falta de empatía. Y por otro lado, tú te das cuenta, los grandes ganadores en esta época, WOM, Casa Idea, son marcas que efectivamente son más pequeñas o que no tienen tanto poder como los gigantes, pero que dijeron, ¿sabes que en realidad acá está el poder del pequeño, el poder de poder entender a la gente que está con problemas? Hoy día la empatía es el motor fundamental del marketing. Y la empatía, de hecho lo hemos hablado con Néstor también en algunos capítulos de podcast, siempre paso el dato. Con Néstor lo hablamos hace un tiempo de cómo el hecho de que una compañía tome el marketing como parte fundamental de su operación, te está dando también la posibilidad de que a través del marketing, a través de los focus group, a través del entendimiento de las personas, tu empresa sea más empática. O sea, eso para mí es una de las cosas fundamentales del marketing contemporáneo, de la marca contemporánea, de ser capaz de ser empático, de ser capaz de meterse en la cabeza de las personas, pero para entenderlo, no para manipularlo. Súper bien, súper correcto. Voy a aprovechar de avisarle a los que están, a los asistentes, que tenemos alrededor bastante, una cantidad más o menos interesante, que todas las preguntas que quieran hacer al chat. En el chat las vamos a leer y las vamos a comentar. Por ejemplo, Julio Argandoña habla de lo difícil que es tratar con las nuevas generaciones que quieren todo inmediatez. Pero yo ahí concuerdo con Julio en un tema de que siempre se habla de las nuevas generaciones, buscan la inmediatez. Yo, por ejemplo, soy un millennial en un cuerpo equivocado o en un año raro, porque a mí también me gusta la inmediatez. Retro-millennial. Claro, es parte, la inmediatez es un hecho de la hora. Todos queremos inmediatez, todos alegamos cuando pasa. Entonces mi pregunta es, ¿usamos realmente esos datos para entender a nuestro consumidor y llegar a satisfacer esa necesidad latente porque son todos distintos? Desafío para Accenture, por ejemplo. ¿Qué me pasa a mí? Yo tiendo a pensar que, y siempre yo digo lo mismo, es la vuelta larga, porque la vuelta corta es, ok, hagamos las cosas rápido, vendamos rápido, tengamos a la gente como esta cosa de la gamificación o el hecho de que yo quiero algo inmediatamente o me dan una retribución inmediata. Por supuesto que parte de nuestro inconsciente, es así, desde que somos chicos nos dicen que no nos gusta la comida pero vamos a comer postre. La vuelta larga es, en vez de pensar en eso y en esa retribución automática y corta, y que se cae rápido también, es realmente hacer la vuelta larga de poder empezar a entender a la gente y empezar a conectar con cosas más profundas que la inmediatez. Y lo hemos visto, ¿no? Uno pone ejemplos no solamente de marcas de grandes, de Nike, de Apple, sino que marcas locales, de la pizzería de la esquina, de cómo lo hace el tipo que hace el delivery, de la heladería que la hizo de oro. Es gente que está entendiendo a la gente y que está dándose la vuelta un poco más latera, un poco más larga, pero que a la larga, para la redundancia, tienen un posicionamiento mucho más arriba, que no se van a caer con un par de golpecitos. Totalmente, concuerdo mucho con Rita. La vuelta larga es clave, sobre todo en un tema tan sensible como el tema de los datos, ¿verdad? Cuando digo eso es que independiente de la tecnología que va a ir avanzando, que va a ir automatizándose mucho, mucho más y de mucha más calidad, las grandes empresas, las empresas medianas, las pequeñas tienen que tener una conciencia de cómo realmente llegar a generar una empatía o generar soluciones o generar productos, ¿cierto?, que tengan que ver mucho más desde el mundo personalizado, pero con responsabilidad. ¿Ya? Palabra clave, la responsabilidad es algo fundamental. Por lo tanto, claro, ¿a qué me refiero con la vuelta larga? Que realmente, independiente que uno trabaje con una empresa tecnológica propiamente tal, donde todo es fierro, tecnología, al final del camino, lo más importante, sobre todo los comunicadores, que podemos automatizar, programática, es realmente entender a la gente. Y eso no se enseña de otra forma que informándose, leyendo desde cosas súper básicas hasta grandes pensadores. Nosotros tenemos la obligación de entender a la gente para ser más empático, ¿ya? Entonces, claro, al final uno dice, chuta, ya, uno como CMO, ¿qué hace? Se pone experto en todas las tecnologías full, o realmente empieza a leer más del ser humano, de cómo es él, de cómo se tiene que entender.
es ahí también el desafío. Sí, mira. Pero fíjate, yo soy un convencido que esto siempre va a ser así. O sea, a mí me encanta la tecnología, rayo con la tecnología, somos todos los que estamos, la mayoría de los que estamos aquí somos bien geek en ese sentido, pero siempre, para mí siempre va a ser un tema sociológico por sobre lo tecnológico. O sea, ¿por qué la realidad aumentada apareció hace 10 años y recién ahora la estamos usando? ¿Por qué los lentes 3D aparecieron en los 50, por recién ahora lo estamos usando también? O sea, entender lo que pasa con la gente primero y usar la tecnología después. Cultural. Bueno, es cierto, No, cultural. de hecho, los más contentos en la carrera de sociología en las universidades son los más felices con esto porque ellos han entendido, y es cierto, si no entendemos, miren, yo les voy a poner, antes de dos preguntas, un caso de ejemplo. Mi hija compró en AliExpress un producto que llegó a la hora que dijo que iba a llegar y todo, y cuando fui a analizar la última milla, me di cuenta que la última milla no es la última milla, porque ver la cara de felicidad de mi hija al recibir lo que había pedido, que había llegado a la hora, dije, no es la última milla, esta es la primera milla de un comienzo de una relación futura. Si no, el cliente no la hace con esos datos, es todo el esfuerzo anterior perdió valor. Bien, mira, Claro. tengo muchas preguntas. Claudio Torres dice, en el lenguaje de la inteligencia artificial ya es posible determinar proyecciones de posibles comportamientos en entornos diferentes. Son nuestros datos son nuestros hábitos son nuestras conductas manipulables. Por lo tanto, entiendo que la pregunta puede ser, ¿cómo estamos con temas de inteligencia artificial? ¿Realmente se está ocupando para lo que se construyó o fue la finalidad de esto? ¿O la verdad que está solamente respondiendo, hola, contáctame por DM, como pasa muchas veces? Lo que pasa, mira, Neto, no sé qué aportar, pero en Chile, y siempre hay mucha gente que me tira piedra por lo que digo, pero en Chile la inteligencia artificial todavía no existe como tal. La inteligencia artificial es un proceso que literalmente toma tanto tiempo como crear un niño. Para que una inteligencia artificial pueda comportarse como un niño de 5 años, requiere 4 o 5 años de aprendizaje. En Chile tenemos un volumen muy pequeño. En Japón o en países más grandes puede haber inteligencia artificial mucho más sofisticada. Hoy día, lamentablemente, la gente confunde inteligencia artificial con los bots, que son súper tontos, de inteligencia no tienen nada. Y lo que hacen finalmente es tratar de aprovechar el estar 24/7 conectado para poder vender, pero de nuevo, no estar conectado a la gente con los requerimientos reales, con realmente entender a las personas para ser inteligente en tu operatividad y en tu conexión con la gente. No es la inteligencia de la venta, que como mal se entiende. Es correcto. Sí, estoy de acuerdo con ese tema. Sí, la inteligencia artificial acá en Chile está empezando. No sé si, o sea, está bastante avanzada o bien vinculada con otras industrias, ¿ya? O sea, por ejemplo, automatización en minería es algo que se está empujando mucho. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial vinculada a las personas, ¿ya? Es ahí donde hoy día en Chile, por ejemplo, estamos empezando a descubrirlo, ¿ya? Somos obviamente un país de prototipo en el cual en otros países recién se está conversando, nosotros igual lo estamos tratando de implementar. Pero claro, cuando dice Rita, cuando lo ves en Estados Unidos o lo ves en China, etcétera, etcétera, claro, ellos tienen mucho más el mundo avanzado, pero sin duda se tienen que, y aquí lo pongo como un tema local, se tiene que empezar a preocupar no solamente la industria, sino el país en términos de inteligencia artificial. Por primera vez, cuando estuvimos hace poco conversando con el ministro de Ciencia y Tecnología, se abrió un grupo de un comité de inteligencia artificial en Chile. ¿Ya? Y eso, y invitaron al mundo privado también, está Accenture, están algunas otras consultoras, ahí justamente apoyando al gobierno para justamente lo que se viene, porque efectivamente se va a venir tanto en lo social, cultural y empresarial, este desafío de la inteligencia artificial. Bueno, sin más de eso, obviamente también nosotros como asociación, con nuestro código de ética, nuestro tercer código de ética que tiene que ver con la privacidad de datos y la protección de datos, que efectivamente la estamos impulsando, ¿cierto?, con el comité, para que cuando se lance la ley de privacidad y de datos, que en rigor debería suceder pronto, todas las empresas tengan un código, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente cuando suceda y empecemos a implementar más herramientas, ojo con eso, porque al final ahí es donde empezamos a tener estos tirones, que es lo que pasó particularmente en Inglaterra, etcétera.
Es verdad. Exacto. Mira, Claudio Torres nos hace una pregunta. A ver, espérense. Antes de seguir con las preguntas, quiero agradecerle a la audiencia porque hay comentarios más que preguntas muy interesantes que creo que nosotros después, posterior a esta charla, deberíamos tomarlo, analizarlo y hacer yo creo que podríamos inclusive hacer una nueva sesión porque realmente es tan interesante. Claudio Torres nos dice, ¿cómo funciona la burbuja mediática con eso de que se crea un espejismo de las redes sociales y de la cantidad de seguidores de la mano de los influencers versus la preocupación por las ventas o por el revenue? Es un tema súper, bueno, también es un tema que me ha tocado tocarlo mucho en mi contenido, que es súper interesante porque de nuevo tiene que ver con estas conductas que se entienden muy por encima, no tiene que ver con la profundidad. Todavía veo a muchas marcas agarrando a los seguidores, a la gente con millones de seguidores, simplemente para que muestren su producto y no con un fit cultural real. Tratar de usar más microinfluenciadores y gente más normal que tú realmente le crees y no es solamente un plan de medio, se hace súper relevante. Pero lamentablemente hoy día, además como comunicador y como publicista específicamente, nosotros venimos del mundo de la persuasión y venimos del mundo de mostrar y gritar. Lamentablemente hoy día eso se ha vuelto algo demasiado real y demasiado profundo, como lo vemos con la burbuja mediática. Y la forma yo de manipular, entre comillas, con la retórica que tenía antes, con un aviso gigante frente a ti, se ha vuelto hoy día algo mucho más real y mucho más certero. Entonces ahí también entra el tema ético que decía Néstor, que es súper fundamental, de realmente entender lo que estamos haciendo. Y de nuevo, la vuelta larga. Tratar de entender a la gente para ayudarla y no para llevarla para un lado. O sea, no decir que el otro producto es malo, tratar de mejorar tu producto. Claro, no me grites, cuéntame algo que sea Exacto, con exacto. constancia, con Claro. sustancia. ¿Ah? Ahora, yo creo, fíjate, y tiendo a pensar que el tema de los embajadores de marca en ese contexto va a empezar a morir porque la gente también se empieza a dar cuenta y la gente no es tonta. Cuando tú veías, alguien comentar otra vez, estos programas que están saliendo en redes sociales, que tú veías atrás más marcas que kiosco de barrio, que está lleno de marcas atrás, la gente empieza a cachar eso y de nuevo empieza a ser poco relevante. Para mí, el filtro fundamental siempre va a ser la relevancia. Es correcto. Mira, Dafne Cobo le pregunta a Néstor, o a Rita, pero básicamente es por lo último comentario que hizo Néstor, es importante que esta empatía vaya de la mano de la responsabilidad y de entender las necesidades reales del consumidor, que sea parte del propósito de marca y evitar así el COVID washing, le pone, o el oportunismo de no llegar con una oferta de marca apalancada solo por el contexto. Ahí yo creo que va un poco apuntado a lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Mel Gibson, que es puro oportunismo, pero Claro. poca constancia, poca sustancia. Yo creo que particularmente las marcas tienen que tener muy conectado el propósito con el tema de venta. Yo creo que más que nunca ahora con esta nueva normalidad lo hemos visto y es una tendencia de todas las empresas de empezar a reevaluarse el mundo del propósito como compañía, ¿ya? Y eso lo van a ver lo más seguro durante estos meses o este próximo año, como todas las marcas tal vez vengan con un refresh, con una, tal vez con una misión, con una visión muy clara hacia el consumidor, que obviamente eso lo hace más honesto. Ahora, de honestidad y de palabra todo lo aguanta. Lo que nosotros queremos ver de las marcas es, ok, si estás diciendo que eres verde, ¿qué estás haciendo por eso? Y eso es lo que al final hoy día tiene que ser coherente. Si tú eres coherente en base a eso, vas a vender. Es lógico, la gente va a querer a tu marca. ¿Se entiende? Por lo tanto, sin eso, en verdad, justamente como decía Daniel, no va a fluir todo lo que tenga que fluir. Es verdad. Oye, y otra pregunta que es un poco el resumen de varias con respecto a los datos y al uso de estos en cuanto al manejo responsable de poder ocuparlos en beneficio de mis ofertas o de mis productos. Y no estoy hablando de grandes empresas, sino de pequeñas empresas, microempresas, pyme. Yo el otro día decía, si la señora del kiosco de la esquina tuviera los datos de la señora que le compraba pan todos los meses y que producto de la pandemia no pudiera comprar y yo se lo pudiera dejar, hubiera vendido más, pero como no tenía esos datos en una planilla o en un cuaderno, no lo usó. Entonces, también hay un uso responsable de los datos. ¿Qué opinan? Sobre todo que estamos trabajando y somos parte de la Asociación de Marketing Directo Digital, que promovemos el buen uso de los datos. ¿Qué opinan con respecto a eso? Rita, por favor, adelante.
Mira, yo creo que es como lo mismo que dije recién, el hecho de tener los datos y usar el sombrero blanco y usar esos datos para entender a la gente, que de hecho me parece que por ahí José Tomás de León también hacía la pregunta respecto a cuáles son las redes sociales en las que hay que estar como industria. Todo esto se resume a entender a la gente para saber dónde estar. El B2B es un P2P, es persona a persona. Cada industria que tenemos, cada cosa que hagamos, el hecho de poder tener los datos de la gente, tener datos ricos y realmente aprovecharlo y hacer un data driven, pero llevado realmente a la usabilidad y a la pertenencia y a la responsabilidad, nos permite convertirnos en mejores marcas, marcas a prueba de balas también. Un poco lo que pasa con todos los grandes globales. Tú veis las Lovemarks y como los grandes Lovemarks globales son también las marcas que más plata ganan. O sea, Apple ya está ganando 3 billones, o sea, 3 mil millones de dólares este año. Es la primera marca en el mundo que tiene esa cantidad de plata. ¿Por qué es una Lovemark? Porque entendió que ponerle sticker en la caja le da de redituar también. Entender que los datos usados de manera responsable y de manera para mejorar tus productos, tu usabilidad, tu pertenencia es fundamental. Y por el otro lado, el lado oscuro, usar los datos ahora para, pues, siempre pongo el mismo caso también, que es bien pelotudo, cuando se malentiende el inbound, como que yo te regalo un libro súper bueno, pero después te empiezo a bombardear con spam, y eso no es hacer bien el uso de datos. Y justamente, mientras más certero y más éticos seamos con el uso de datos, mejor experiencia vamos a tener, y más love mark, más marca querida vamos a hacer. Correcto. Yo creo que ahí el tema de la ética, del manejo de los datos, es algo que, como lo decía antes, es algo que nosotros como profesionales de la comunicación lo tenemos que tener seteado desde ya, ¿vale? Se van a abrir los accesos a la información, se va a abrir la tecnología para que después el día de mañana la señora Juanita tal vez esté teniendo acceso a data y pueda manejar esa data y pueda hacer cosas con esa data. Nosotros nos tenemos que preparar, eso es lo clave. Nos tenemos que preparar como industria, para eso estamos acá también, para dar un aporte como AFD, en base a nuestros socios y justamente a los avisadores que justamente tienen esa mayor conexión en volumen con el tema de los datos de los usuarios y clientes. Tenemos que hacer algo, bueno, ya estamos haciendo algo hace mucho tiempo con el código de ética, que justamente habla de cómo nosotros tenemos que tener buenos principios en el manejo de datos en base al marketing. Eso es lo que hace en realidad. Y en rigor eso, que si tú lo veís, porque se trabajó harto ahí, estuvo Cristian Maulén, nuestro expresidente, y hoy día preside el Consejo justamente de Autorregulación, etc. Él decía que al final esto es un desafío, ¿cierto? Un desafío poder poner a las marcas a proceder en este código de ética, pero se tiene que hacer, literalmente se tiene que hacer porque es algo que hoy día todavía está tranquilo. Va a salir una ley y en esa ley va a estar esa parte de marketing en la cual las empresas se tienen que justamente autorregular, ser muy precavidos con el tema de la seguridad, que ese es otro tema súper clave, pero al final, mira cómo voy a volver al punto, esto tiene que ver con empatía y sentido común. No es más que eso al final. Exacto. ¿Entiendes? O sea, es cierto. Oye, a todo esto, aprovechando de pasar, el código de ética lo pueden descargar del sitio web de la amdchile.com. Está el código de ética, lo pueden descargar, está interesantísimo. Creo que es un documento que uno debe leer y apropiarse de muchos tips que existen. Fernando Rojas, volviendo un poco a una conversación de hace unos minutos atrás, parte su pregunta, más que una pregunta, es un comentario que a mí me parece espectacular y que trato de transmitirlo cada vez que yo hablo. Dice él, comilla, a mí lo que me enoja es que la gente no tenga opinión propia y solo repita los eslogans que las redes sociales manifiestan, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante es tener la fuente y tener una opinión propia. Yo creo que eso hace que las marcas un poco se diferencien del ganado general, ¿ah? Sean especiales. Sobre todo esta pregunta, yo creo que Realín la tiene perfectamente clara. Sí, lo que pasa es que, de nuevo, entender lo que pasa con la gente, tratar de ser un aporte. O sea, las marcas que repiten como loro, y lo vemos también en la publicidad, están las marcas que hacen el típico día a día, que se convierten simplemente
en el pasto que va a pisar la marca grande que tiene un buen propósito y hace las cosas bien. Pero también tiene que ver con una cosa del ser humano, de poder entender que si nos dejamos arrastrar por esta flojera, por este copy-paste, vamos a terminar como los tipos que vivían en el mundo de Wall-E. ¿Se acuerdan de estos guatones que manejaban la máquina? Que vivían así. El ser humano está diseñado para ser un poco así. El ser humano es un recolector que por eso come dulce y por eso le gusta la cosa fácil, porque el ser humano no está diseñado para una vida fácil y para un mundo fácil. Estamos en un mundo cada vez más fácil. Estamos en un mundo que cada vez más fácil echarse para atrás y apretar un botón y que la inteligencia artificial hable por ti, maneje por ti, ponga música por ti. Hay un trabajo personal y no solamente de nosotros, las marcas también, de ser capaces de dar un paso más adelante, de diferenciarnos de ese ganado que tú decís y realmente tratar de tener una opinión y ser más relevante. Para mí, y la palabra que uso siempre, todos los días, es la relevancia, el ¿y a mí qué? Ser capaces de, como personas y como marca persona, que también lo hemos hablado, de cómo hoy día una marca es un poquito más persona también, y las personas son un poquito más marca también, porque también tenemos hoy día un ecosistema digital, como en ese contexto vamos poco a poco tratando de evitar esta ola de modorra, de ser un poco lo mismo de siempre. Es correcto. Néstor, Cristian, infinitas gracias. Creo que nos quedamos con mucho. A mí me encanta cuando terminamos estos webinars y me llevo un pequeño maletín con mucha ansiedad de ir a investigar más de este tema. Hay preguntas, por ejemplo, miren, más que una pregunta, es una pregunta de nosotros hacia ustedes. Con esto que hemos aprendido, ¿qué cambios creen que harían ustedes a partir de este minuto? Y personalmente les quiero agradecer a ambos. El tiempo pasa volando, de verdad que me quedaría mucho más tiempo conversando. Le dejo el pase a Marlene Larsson, nuestra gerente general de la AMDD, la cual tiene unas palabras para nosotros, y también agradecer Vuelta a Congress Pro por esta transmisión, infinitas gracias, y nada, pues nos vamos a ver el próximo jueves. Les dejo, vuelvo a apagar mi micrófono porque si no, no voy a parar nunca. Gracias Cristian, gracias Néstor, gracias Ridalín, gracias Néstor Leal. Muchas gracias a ti, muchas gracias MD. Gracias, Sergio, por ese entusiasmo. Oye, y dado ese entusiasmo, me encantaría invitar a todos los que están participando a abrir sus cámaras, por lo menos para vernos, por lo menos para saludarnos, por lo menos para mirarnos las caras. Sería genial que muchos de los que están participando pudieran abrir sus caras sus cámaras y nos podamos ver. Bueno, tema maravilloso, pues burbuja mediática, aprendimos muchísimo. Yo la verdad que no sabía inicialmente el concepto, lo conocí esta semana en las conversaciones con Rita y con Néstor. Yo podría resumirlo en que tenemos que dejar de ver solamente lo que queremos ver, y un poco tenemos que dejar de hacerle el gallito a no querer ver otras realidades. Eso nos permite tener mejores conversaciones, mejores conversaciones de mayor nivel y de aprender todos los días. Yo creo que en la vida uno tiene que aprender de los demás y de las ideas de los demás, todo pero absolutamente todos los días. El tema de la inteligencia artificial la tenemos que, obviamente, considerar que tiene que necesariamente estar vinculada a las personas, que es la única forma de entender las necesidades de las personas, de los consumidores, y por otro lado aprovecho de nuevo la ocasión de felicitar nuevamente a nuestros socios que han creído en esta forma de hacer empresa que piensa la AMD, que tiene que ser empresas en que tengan buenas prácticas, en que consideren la autorregulación sin esperar leyes encima, que obviamente que van a venir. Pero agradezco por haber creído en esto y haber llevado un paso súper adelantado respecto a todo lo que hemos hablado, y ustedes han hablado también respecto a la protección de los datos y al uso de los datos y qué sé yo. Así que la verdad que es un tema que es tremendamente apasionante. Sé que hemos tenido muchísimos participantes. Agradezco especialmente a Eduardo Capdevila, a Congress Pro, que nos ha hecho posible este excelente webinar. Y los dejo invitados para el próximo martes. Esto supuestamente termina, el último ciclo termina, el último webinar termina el 15 de septiembre, pero yo veo que ha sido tan interesante que no sé si lo vamos a terminar. El próximo martes vamos a tener un tema sobre monetización, un concepto bien interesante también, y ahí vamos a tener a Pablo Pizarro, socio de RedMás y socio fundador de RedMás y socio de la AMD,
y a Cristian Ortega de falabella.com, así que también seguiremos aprendiendo y entregándole muchísimos contenidos. Gracias a todos, gracias Rita, gracias Néstor, gracias Sergio, como siempre, por tu activa participación en esto, y solamente dejarlos invitados para el próximo martes, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Como siempre, sigamos la conversación en Twitter, @Ritalin, en ritalinleon.com. En ritalinleon.com además se pueden inscribir a The Digital Pill para todos los viernes. A que todo mi contenido le llegue toda la semana a su correo, ritalinleon.com, donde está mi blog también. Sigamos la conversación en LinkedIn. Si quieren que toquemos algún tema la próxima semana, coméntenmelo. Feliz de poder aportar con eso también. Y hasta el próximo capítulo.